Buenos días, gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy nuevamente un nuevo videito para guía de panadería paso a paso. Hoy quisiera enseñarles, familia, cómo sacar eh, una receta que viene en porcentaje. Hay casos en donde a veces encontramos que las recetas vienen todo en porcentaje y nos complica la vida porque no sabemos qué significa eso y cómo sacar esa receta en kilogramos o en gramos. Entonces, como dice el título, cómo calcular la receta de panadería que viene en porcentaje. Vamos a poner en negrita esto. Acá tenemos un ejemplo, familia. Un ejemplo uno le vamos a poner. Es una receta de un pan blanco normal que viene con los siguientes ingredientes. Tiene harina, tiene agua, tiene sal, tiene levadura y tiene manteca. Y viene en porcentaje. La harina dice 100%, agua dice 60%, sal dice 2%, levadura 2%, manteca 2%. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar en lo que nos interesa, que es en kilogramo o en gramo, ¿verdad? Vamos a poner acá gramos. Ahí está, gramos o mililitro también puede ser, ¿verdad? Ml, entonces gramos ml. Bueno, porque nosotros necesitamos quitar en unidades, ya sea en gramos, ya sea en kilogramos, ya sea en mililitros, para poder realizar la receta. ¿Y cómo se realiza eso? Hay una simple fórmula que es esto, ¿verdad? Que es multiplicar la cantidad de la harina por el porcentaje de ingredientes. Vamos a hacer un espacio acá. Acá vamos a hacer un espacio para que puedan notar bien. Bueno, acá porcentaje de harina, vamos a poner en rojo por, vamos a poner negrita para que puedan ver, por, y vamos a aumentar un poquito más, por el porcentaje, que tenemos que poner negrita, vamos a aumentar un poco más, por el porcentaje de ingredientes, negrita, igual. Esa sería la fórmula para realizar y para quitar, familia, el que nosotros necesitamos, que es quitar todo en kilogramos. Entonces viene la receta de esta manera: harina 100%, agua 60%, sal 2%, levadura 2% y manteca 5%. Vamos a calcular que nosotros queremos hacer un pan, pero que vamos a realizar solamente de 700 gramos de harina. Solamente 700 gramos de harina vamos a ocupar. Y la harina siempre va a ser 100%. Si nosotros ponemos acá 700 gramos de harina, la harina siempre va a ser 100%. Podemos poner también, qué sé yo, 900 gramos o podemos poner 300 gramos. Ok, entonces en este caso vamos a hacer un pan que tiene solamente 700 gramos de harina y vamos a probar. Entonces, 700 gramos de harina, que es lo que vamos a utilizar. Entonces nosotros necesitamos quitar el resto de los ingredientes que vamos a necesitar y que están todos en porcentajes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a trasladar acá. Ponemos entonces 700 gramos de harina y por el porcentaje, vamos a poner todo para que sea en el medio, este acá. Está en el medio. 700 gramos de harina por el porcentaje de los siguientes ingredientes. Vamos a hacer primero del agua, que es 60%. Vamos a poner acá el resultado, vamos a poner igual. Entonces, vamos a sacar la calculadora. Vamos a poner igual. Vamos a abrir paréntesis
y vamos a hacer 700 gramos por 60%. Esa sería la fórmula, familia. Así mismo tenemos que poner para que nos salga. Y es igual. Entonces vemos que el resultado es 420 mililitros de agua. Entonces ya tenemos ya el agua. Vamos a calcular entonces la sal. Ponemos otra vez 700 gramos de sal por 2% que vamos a utilizar. Volvemos a abrir la fórmula, ponemos igual, abrimos la fórmula y vamos a poner otra vez 700 gramos dividido 2% de agua, igual, perdón, hice algo mal. No divido, por 700 gramos por 2%, cerramos paréntesis. Y vemos que necesitamos 14 gramos de sal. Entonces seguimos con la levadura. Ponemos 700 gramos de harina. Ponemos de vuelta 2% que vamos a utilizar. Volvemos a abrir acá igual, paréntesis. Y realizamos la fórmula. Eso se puede hacer con calculadora también, gente, en un cuadernito. Entonces 700 gramos de harina por 2% que vamos a utilizar, cerramos paréntesis y nos sale que vamos a usar 14 gramos de levadura. Acá dice manteca 5%, volvemos a abrir acá, 700 gramos por 5% y volvemos a hacer la fórmula. Abrimos igual, paréntesis, vamos a poner 700 gramos de harina por 5%, cerramos paréntesis y nos sale que vamos a utilizar 35 gramos de manteca. Espectacular, familia. Este sería para 700 gramos de harina. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar esta misma fórmula, ¿verdad? Porque muchas veces en los índices panaderos te van a decir simplemente qué cantidad tenés que usar de ingredientes en porcentaje. Pero ellos no te van a decir tienes que hacer de 1 kilo, de 2 kilos, de 700 gramos, de 400 gramos. Ellos solamente te van a decir este porcentaje de receta. Entonces nosotros ya hicimos ya para 700 gramos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos y queremos hacer de 300 gramos de harina? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Borraremos todito esto y vamos a calcular. Borramos todo, vamos también a borrar todo esto completamente y vamos a calcular acá de 300 gramos de harina. ¿Qué vamos a hacer? Entonces 300 gramos es 100%, siempre va a ser el 100%. Entonces ponemos acá la fórmula y va a ser 300 gramos por agua, que es 60%. Y vamos a iniciar acá la fórmula. Igual, abrimos paréntesis y vamos a poner 300 gramos de harina por 60% de agua, cerramos paréntesis y ahí vemos que vamos a utilizar 180 ml de agua en total. El siguiente es sal, entonces ponemos acá otra vez 300 gramos de harina por 2% de sal. Abrimos acá nuestra fórmula, paréntesis, hacemos 300 gramos de harina por 2% de sal, igual. Vamos a usar 6 gramitos de sal, entonces ponemos acá 6 gramos de sal. Siguiente es levadura, acá de vuelta 300 gramos de harina por 2% de levadura. Entonces hacemos de vuelta la fórmula, igual abrimos, ponemos 300 gramos de harina por
2% de levadura, cerramos paréntesis, y ahí nos sale que vamos a usar 6 gramos también de levadura. El siguiente ingrediente es manteca, que es 5%. Volvemos a hacer acá 300 gramos de harina por 5% de manteca. Entonces abrimos de vuelta igual, paréntesis, hacemos 300 gramos de harina por 5%, cerramos paréntesis, igual. Entonces vamos a usar en total 15 gramos de manteca. Siempre sabemos que harina va a ser en gramos, que agua va a ser en mililitros, que sal va a ser en gramos, que levadura va a ser en gramos y que manteca va a ser en gramos. Así es la forma de calcular la receta que vienen en porcentaje, familia. Si dice, por ejemplo, 1 kilo de harina, significa que acá va a ir 1000 gramos de harina y vas a calcular todito por 1000 gramos de harina, ¿verdad? Entonces esa es la forma, vamos a cambiar otra vez esa es la forma de hacer, familia, sencillito y simple. Entonces eso es lo que le quería traer hoy. Espero que puedan comprender bien viendo el video detalladamente y que les sirva, familia, para que puedan sacar las recetas en porcentaje, porque es importante conocer también los índices panaderos. Casi todas las recetas conocidas de panes convencionales vienen en índices panaderos. Entonces ustedes tienen que adaptar siempre usando el gramo de la harina que van a utilizar. Si es 300, si es 500, si es 1000, si es 2000 gramos, si es 5000 gramos. Depende de lo que van a utilizar. Usar siempre como el 100%. Siempre la harina va a ser 100%. Así que, familia, espero que disfruten este video, que les gusta, compartan con sus familiares, con todos los amigos que tengan, para que puedan aprender. Así que nos vemos muy pronto, familia. Gracias. Chao, chao.